bueno, doy cursos de primeros auxilios, RCP, doy clases en el Instituto Superior Popular Progreso, en la carrera de laboratorio, en la carrera de emergencia, que actualmente, bueno, no está funcionando, pero también estaba de profesor en esa carrera, y trabajo en el sistema de emergencias de la provincia. En esta oportunidad me pidieron que les dé la capacitación en primeros auxilios, ¿sí? Y contemplando también lo que es la cadena de supervivencia para casos de paros cardiorrespiratorios. Así que bueno, vamos a empezar primero definiendo esto que tenemos acá. Fíjense que les dice primeros auxilios para primeros respondientes, ¿sí? Entonces es muy importante primero saber quiénes son los primeros respondientes, quiénes pueden ser primeros respondientes y qué hacen esos primeros respondientes. Les dice, la primera persona que decide participar en la atención de un lesionado, ¿sí? Es decir, el primero que lo ve, a la persona que se lesiona, se cae, se enferma, se lastima, cualquiera que necesite atención, la primera persona que lo ve y toma participación de esa situación es al que nosotros vamos a llamar primer respondiente, ¿sí? Es decir, el que va a dar la primera respuesta. Como es el que está en el lugar de los hechos, en lo que nosotros vamos a llamarle escena, va a ser el encargado de evaluar esa escena, ¿sí? De ver qué es lo que está pasando, cómo pasó, cómo está el paciente, qué posibles riesgos hay en ese lugar para el paciente y para el mismo primer respondiente. Va a tener, lógicamente, el primer contacto con la víctima y va a comenzar la evaluación de ese lesionado. Es decir, va a empezar a ver qué es lo que tiene esa persona, qué le pasó y cómo está después de eso que le pasó, ¿sí? Con toda esta información, el primer respondiente va a activar los servicios de emergencias que sean necesarios, ¿sí? Y va a brindar los primeros auxilios a la lesión o a la situación, ya sea urgencia o emergencia, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos, de manera prioritaria. Ahora, si uno les dice que el primer respondiente hace todo esto, lo primero que uno se imagina es, bueno, el primer respondiente tiene que mínimamente tener conocimientos en primeros auxilios. Y la realidad es que lo ideal, sí, es que los tenga. ¿Para qué? Para que el trabajo sea mucho más eficiente, más rápido, pero no necesariamente los tiene que saber, ¿sí? Supónganse que ustedes se encuentran con una persona que tuvo un accidente en la calle y ustedes no saben nada de primeros auxilios, ¿sí? No tienen idea que tienen que evaluar la escena, que tienen que evaluar al paciente, que tienen que ver cuáles son los riesgos de la escena, no saben nada de eso, ¿sí? Pero mínimamente, por sentido común, todo lo que toda persona va a hacer en esa situación es pedir ayuda, ¿sí? Pedir auxilio. Y como es popularmente conocido, se va a activar los servicios de emergencias. Acá en la provincia, ahora vamos a ver cuáles son los servicios que tenemos disponibles. Bueno, todavía no pasamos ahí. Ustedes van a llamar ya sea al 911, al SAME, a la policía, a bomberos, cualquiera de los servicios de emergencias que ustedes llamen. Les va a recibir la llamada a un operador que está entrenado para recibir las llamadas y evaluar la escena desde el teléfono. ¿Qué quiere decir? Que él les va a decir a ustedes lo que tienen que hacer. Ustedes no sabían que tenían que evaluar la escena, evaluar al paciente, evaluar los riesgos, pero el operador se los va a hacer, ¿sí? Les va a ir preguntando dónde están, qué es lo que pasó, qué hay en el lugar. Les va a preguntar si la víctima está sentada, parada, acostada, despierta, dormida, si sangra, si tiene golpes, ¿sí? De hecho, muchas veces la gente llama por teléfono y los operadores le hacen toda esta serie de preguntas. Y la gente, obviamente, en una situación de nervios, porque todo lo que implica las urgencias y emergencias suele estar cargado de nerviosismo, de crisis,
se pregunta, ¿para qué me hacen tantas respuestas, tantas preguntas, que yo no sé, yo no puedo dar tantas respuestas, no entiendo, ¿no? Y terminan entorpeciendo la situación, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes? ¿Qué se tienen que llevar hoy? Sobre todo, lo más importante, que un primer respondiente, la idea es que sea útil, ¿sí? De nada sirve que uno llame por teléfono y pida auxilio y le pregunten dónde está. No sé, vengan, tengo, pero ¿qué paciente? ¿Qué le pasó? ¿Cómo está? No sé, necesito una ambulancia, necesito una ambulancia. Pero ¿cómo está el paciente? Necesito una ambulancia. ¿Se entiende? No sirve, no es útil. Porque ustedes pueden estar llamando y hay 4 personas para atender. Y ustedes lo único que repiten es que venga la ambulancia, que venga la ambulancia, que venga la ambulancia. Entonces se pierde tiempo, se pierden oportunidades, aumentan los riesgos para esas personas. Entonces, retomando, lo más importante que ustedes se tienen que llevar hoy es que un primer respondiente tiene que ser útil. Hoy ustedes van a aprender esto, se van a llevar esto de que ustedes cuando vengan y vean una situación de urgencia o emergencia, van a poder ver cómo es el lugar, qué es lo que pasó, qué es lo que tiene la víctima y saben que tienen que llamar a un servicio de emergencias, ¿sí? Pero para que ustedes puedan transmitir también al resto de la comunidad, a sus compañeros, en casa, en el trabajo, porque esto se supone que tiene que ser una cadena para que todos puedan aprender cómo ayudar, lo que ustedes tienen que transmitir es que un primer respondiente tiene que ser útil para la situación, ¿sí? Ahora, ¿quién puede ser un primer respondiente con todo esto que hablamos? Si yo les digo que no es necesario que sepan primeros auxilios, un primer respondiente puede ser cualquier persona, ¿sí? Puede ser un taxista que estaba pasando, puede ser mi familiar, puede ser mi profesor, puede ser mi compañero, puede ser cualquier persona. No hace falta que tenga conocimientos en primeros auxilios. Que sí hace falta que mantenga la calma, que actúe con prudencia y que tenga ganas de ayudar, ¿sí? A veces hay situaciones en las que uno no puede hacer mucho. Capaz que no puede ir y ayudar a la persona, sacarla del lugar, detener un sangrado, por ejemplo, porque no hay medidas de bioseguridad en el lugar. Pero con el solo hecho de pedir auxilio, de activar un servicio de emergencias, ya se está ayudando y ya se está cumpliendo el rol de un primer respondiente. Ahora, recién yo les hablaba de que el primer respondiente iba a definir si se trataba de una emergencia o una urgencia. Muchas veces estos dos conceptos se utilizan como si fueran sinónimos, ¿sí? Pero la realidad es que tienen una diferencia muy importante, que es la potencialidad del riesgo de vida. En una emergencia, vamos a decir, es una situación que tiene un peligro inminente de muerte, ¿sí? Es decir, la persona corre riesgo de perder su vida en los minutos siguientes, ¿sí? En lo inmediato. Mientras que en una situación de urgencia, si bien no existe un riesgo inminente de muerte inmediato, pueden requerir una intervención rápida o, si es una urgencia menor, demorar un poco más. Pero no tiene riesgo de morirse inmediatamente, ¿sí? De todas maneras, siempre vamos a recordar que una urgencia es potencialmente una emergencia. ¿Qué quiere decir? Una situación que inicialmente no tenía riesgo de vida, con el correr de los minutos, del tiempo, o por complicaciones que se sumaron, puede convertirse en una emergencia y poner en riesgo la vida de esa persona, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una persona que se está asfixiando, no puede respirar para nada, ustedes me dicen, ¿qué les parece? ¿Es una situación de urgencia o de emergencia? Exactamente, es una emergencia porque la persona no está respirando. Y si no respira,
lógicamente va a entrar en una parada cardiorrespiratoria y va a terminar perdiendo la vida si es que no se la auxilia, si es que no se hace algo para revertir esa situación, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, una urgencia podría ser una urgencia menor, les digo, ¿no? Por ejemplo, un esguince de tobillo, ¿sí? Se dobló el tobillo, duele, sí, necesita atención, sí, pero no se va a morir de un esguince de tobillo, ¿se entiende? Entonces, para redondear, emergencia implica riesgo de vida. Urgencia necesita atención médica a la brevedad, pero no implica riesgo de vida. Bien. Ahora hablemos un poquito de los servicios de emergencia que tenemos en la provincia, ¿no? Porque esto obviamente siempre va a depender del lugar en donde uno está. Ahora vamos a hablar de los servicios que hay disponibles acá, en la provincia. Todos conocen el Sistema de Asistencia Médica de Emergencias, el SAME 107. Al número al que nosotros vamos a llamar para activar este servicio es justamente al 107. Es una línea rotativa, gratuita, a lo que los llamados entran, así ustedes no tengan crédito, no tengan señal. Como es un servicio de emergencia, es una línea prioritaria, por lo tanto las llamadas ingresan de todas formas. Obviamente si están en un lugar muy alejado y con poca señal, va a ser un poco complicado, pero es una línea que tiene prioridad. Después tenemos policía, ¿sí? Bueno, perdón, antes de que siga, el SAME, ¿de qué tipo de emergencia se ocupa? De las emergencias que tienen que ver con la parte de salud, ¿sí? Una cuestión médica, una cuestión sanitaria. Si hablamos de policía, el servicio de emergencias que es policía, se va a ocupar de situaciones que tengan que ver con seguridad, ¿sí? Y adicionalmente también tienen el servicio de seguridad vial, ¿sí? Que se van a ocupar justamente de situaciones que tengan que ver con el tránsito. También dentro de la policía, pero en otro sector, tenemos lo que es bomberos, que se van a encargar de situaciones que impliquen no solamente incendios, sí, que es lo que por ahí uno más identifica con bomberos, sino también en situaciones donde haya que hacer rescates, personas que están, por ejemplo, atrapadas si es un incidente de tránsito, por ejemplo, y los vehículos están demasiado dañados, alguna persona quedó atrapada dentro de un vehículo, va a tener que venir bomberos que tienen los elementos necesarios y el entrenamiento para poder sacar a esa persona de esa situación para que después pueda ser atendida por el SAME, ¿sí? O, por ejemplo, también la rescate en aguas, ¿sí? Lo que es policía lacustre, por ejemplo. Después, bueno, manejo de fuego, que es como, no es parte de bomberos, sino que es un sector aparte que maneja todo lo que son incendios forestales, y protección civil, que ya no se llama protección civil, en realidad ahora se llama coordinación de emergencias, ¿sí? Que justamente sería como el centro coordinador de todos estos servicios de emergencia. Perdón. Y también no está incluido acá, pero tenemos la central de monitoreo, que es el 911, que agrupa también todos los servicios. ¿Cómo que los agrupa? ¿En qué sentido? El 911 va a recibir los llamados, ¿sí? Las solicitudes de emergencias de cualquier tipo. Puede ser para el servicio de policía, de bomberos, de SAME, de cualquier tipo. El 911 capta todas esas llamadas, todos esos pedidos de auxilio. Y lo que hace es derivar la situación a el o los servicios pertinentes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a lo más común, un incidente de tránsito. Si uno llama al 911, el 911 se va a encargar de hacer todas las preguntas del lugar y de activar, si es necesario, policía, bomberos, seguridad vial, SAME. Bien. Ahora, hay algo que yo siempre trato de dejar como más claro, que es, si yo tengo una situación que es puramente médica, si es específicamente de salud, donde yo sé que en realidad no necesito, no
no es necesario que intervengan ni bomberos, ni policía, ni seguridad vial, y lógicamente voy a llamar al SAME. ¿Puedo llamar al 911? Sí, pero ahí hay un tiempo que en realidad yo podría ahorrar, que podría optimizar, saltándome llamar al 911 y que el 911 recién llame al SAME. Directamente, yo que sé que estoy viendo que es una situación médica, llamo directamente al SAME 107. De todas maneras, todos estos servicios tienen operadores que reciben las llamadas. Bueno, preguntas hasta ahí. Esa es como la introducción, es bastante sencillo, digamos. Bueno, si no hay preguntas, continuamos ya estrictamente con lo que son las atenciones, ¿sí? Los primeros auxilios, la ayuda que uno va a brindar en las distintas situaciones. Hablemos de hemorragias, ¿sí? A veces uno dice hemorragias y se imagina un sangrado abundante, que se está desangrando la persona más o menos, pero no, en realidad hemorragia hace referencia a cualquier salida de la sangre por fuera del sistema circulatorio, ¿sí? No hace falta que sea masiva, mientras cuando la sangre sale de lo que es su sistema circulatorio, ya se lo llama hemorragia. Esas hemorragias las vamos a clasificar principalmente en internas o externas, como su mismo nombre los dice. Si son internas, quiere decir que el sangrado está por dentro, ¿sí? Es decir, ¿dentro de dónde? Dentro del cuerpo. Se salió del sistema circulatorio, sí, pero no sale hacia afuera. Es más, la sangre se está acumulando adentro del cuerpo y nosotros no la vemos. Lo que nosotros en todo caso vamos a poder ver en este tipo de hemorragias son signos ya tardíos, cuando ya la persona perdió mucha cantidad de sangre, que nosotros no nos dimos cuenta porque no la veíamos salir a la sangre, y ya empieza a presentar signos de lo que se llama shock, que quiere decir que ha perdido un volumen importante de sangre. Eso lo vamos a dejar ahí. Lo que en realidad interesa que ustedes sepan es a cohibir una hemorragia externa, es decir, la que sale por fuera del cuerpo, la que nosotros sí podemos ver. Esas hemorragias externas pueden salir tanto por orificios naturales del cuerpo, como ser nariz, boca, ojos, oídos, o por orificios, o más bien lesiones que se hacen en la piel y la sangre escapa por ahí hacia afuera. Bueno, para redondear un poquitito en lo que son hemorragias internas, lo dejamos ahí. Fíjense lo que les dice, generalmente son producidas por traumatismos, que son golpes fuertes. Esa sangre va a salir y se va a acumular en las cavidades internas del cuerpo y pueden ser fatales en cuestiones de minutos. Les doy un dato, por ejemplo, más o menos una persona tiene entre 5 y 6 litros de sangre en el cuerpo. Es la cantidad que medianamente manejamos todos. Un abdomen, ¿sí? La zona de la panza, del abdomen, puede acumular hasta 2 litros de sangre. Es decir, prácticamente el 50% de la volemia del cuerpo, es decir, el 50% de la sangre que tenemos disponible. Con menos de eso, ya estamos prácticamente tocando el arco. Además de que estas hemorragias lógicamente van a tener una resolución como quirúrgica, ¿sí? En un quirófano, donde se justamente abre el cuerpo, se identifique de dónde está saliendo la sangre y se lo pueda corregir. Por eso son tan complicadas, digamos. Y lo que les decía acá son difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque ellos lo que se llaman signos de shock, que son piel pálida, fría, llena de sudor, recién lo voy a ver cuando la persona ya haya perdido una cantidad significativa de sangre. Es decir, cuando ya es bastante avanzada la hemorragia. Si yo llegara a ver esta situación en una persona que ha tenido un golpe muy fuerte, ¿sí? Por ejemplo, en pecho o en abdomen, tuvo un golpe muy fuerte y empiezo a ver estos signos,
¿sí? Piel pálida, fría, sudorosa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente activar el servicio de emergencias, ¿sí? Pero bueno, proteger la vía aérea de la persona. En toda situación donde la persona empieza a tener un deterioro de su nivel de conciencia, es decir, empieza a deprimir su nivel de conciencia y a quedarse como adormecido, lo que yo tengo que hacer es ponerlo de costado. ¿Sí? Con esa simple maniobra yo ya protejo su vía aérea. ¿De qué? De vómitos, sangre, la lengua misma que cae hacia atrás, ya lo vamos a ver enseguida, les voy a mostrar una imagen. Pero bueno, sin adelantarlos, lo que yo voy a hacer es proteger la vía aérea, ¿cómo? Colocándolo de costado. Voy a cubrirlo y evitar que pierda calor, porque ya al perder sangre está perdiendo mucho calor. Entonces, y lógicamente esa persona lo más común es que vaya a estar en el piso. Entonces yo lo voy a cubrir para tratar de que además de la pérdida de sangre, no me haga una pérdida importante de temperatura, que es otra situación que me complica a un paciente. No le vamos a dar nada, ni de comer ni de beber. Y bueno, como les dije acá, lo vamos a poner en la posición lateral de seguridad. Ahora hablemos de las hemorragias externas, las que salen afuera, estas que nos importan a nosotros. Acá vamos a ir a otra clasificación, ¿sí? Pueden ser de acuerdo al vaso que está sangrando, capilares, venosas o arteriales. Para los que no, bueno, imagino que todos saben medianamente lo que es la diferencia entre una vena y una arteria, todos lo hemos visto por lo menos en el secundario. Y los capilares son los vasitos más pequeñitos que generalmente irrigan lo que es la piel, ¿sí? En cuanto a las venas y las arterias, ustedes saben que las venas son las que traen toda la sangre carbooxigenada, es decir, la que está con dióxido de carbono, y la llevan de vuelta hacia el corazón. Mientras que las arterias son los vasos más grandes, con mucha más presión, que transportan sangre con oxígeno hacia todos los tejidos del cuerpo para oxigenarlos, ¿sí? Las arterias llevan esa sangre oxigenada, riegan todos los órganos y las venas traen toda la sangre que ya entregó su oxígeno. ¿Por qué es importante esto? Porque al saber esto, yo puedo diferenciar qué tipo de sangrado es. Si yo les digo que los capilares son vasos muy pequeñitos que se encuentran generalmente en la piel, las venas son vasos, dependiendo del lugar en donde estén, que pueden ser de pequeños a grandes, pero que no manejan tanta presión como una arteria, ustedes ya se irán imaginando que obviamente los sangrados más importantes, más graves, van a ser quienes, los arteriales, por la cantidad de sangre y por la cantidad de presión que manejan. Fíjense, los capilares van a tener un sangrado bien superficial, de escaso volumen. Es el típico cuando ustedes, por ejemplo, se caen y la piel se raspa. ¿Vieron que empiezan a salir unos pequeños puntitos de sangre? Bueno, eso es un sangrado capilar. Con una compresión, una gasita encima, se soluciona. No es necesario hacer nada más. Fíjense que les dice lavar la herida. Obviamente todavía siempre se tiene que lavar, limpiar y cubrir con apósito y gas. No es necesario hacer nada más. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de un sangrado venoso, ¿cómo identificamos que es un sangrado venoso? Primero que nada, por la forma en la que sangra. Es un sangrado continuo. Ustedes van a ver que es un sangrado que sale como si fuera un río. Mientras que el sangrado arterial es intermitente. Va al ritmo de los latidos del corazón. O sea, ustedes van a ver que la sangre va como escupiéndose, sale con presión. Volvamos a la sangre venosa. Dijimos que era un sangrado continuo. El volumen puede ser de leve a moderado, dependiendo el calibre de la vena que se haya roto. Pero lo que es más llamativo es que la sangre es color rojo oscuro. ¿Sí? Es bien oscuro, parece un bol. La mayoría de la sangre que ustedes ven es sangre venosa. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Lavamos la herida, al igual que en la anterior, y vamos a cubrir con un apósito estéril, que sería lo ideal, pero en el caso de que uno no tenga disponible, se puede cubrir con una tela limpia,
gasas, y se tiene que aplicar presión. ¿Dónde? Directamente sobre el lugar de donde está saliendo la sangre. En el caso del sangrado arterial, ya dijimos que el sangrado va a ser de tipo intermitente, al ritmo de los latidos del corazón, y lo vamos a ver como un rojo brillante. ¿Sí? El rojo ese que se ponen en los labios para salir a bailar, ese rojo, bien brillante. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Lo mismo, también tenemos que colocar un apósito, una tela, una gasa, lo que tengamos a mano, sobre el lugar directamente de donde está saliendo la sangre. Y vamos a presionar fuerte, ¿sí? No es solamente apoyarle la tela, no, es presionar fuerte, lo más fuerte que puedan. ¿Duele? Sí. Presionar un sangrado arterial para que deje de sangrar duele porque uno tiene que apretar mucho, tiene que aplicar mucha presión, porque las arterias están más profundas que las venas. Entonces la presión que yo tengo que aplicar es más fuerte, ¿sí? Puede ser que esa tela, ese apósito que yo coloque se llene de sangre, ¿sí? Porque el sangrado arterial es un poco más difícil de cohibir. Yo no voy a sacar esa gasa, esa venda, esa tela que puse. Le voy a colocar otra encima. ¿Por qué? Porque esa gasa que ya tuvo contacto, que ya estuvo presionando, empezó a generar un tapón. Y si yo lo saco, es como si le volviera a sacar el tapón al sangrado y vuelve otra vez a sangrar fuerte. Entonces no se quitan. Si se llenó de sangre, coloco otro encima y sigo presionando, pero no quito el anterior. Y si puedo, lo voy alternando con algún vendaje compresivo, es decir, con una venda que ajuste, apriete esos apósitos. Y adicionalmente podemos elevar el miembro. El miembro, ¿por qué les digo? Porque generalmente estos sangrados son en piernas o brazos. Entonces yo voy a levantar el miembro, ya sea la pierna o el brazo, para que la gravedad me ayude un poquitito y la sangre no salga tan fuerte. Espérenme un poquito. Yo voy a tratar de mostrarles, un segundito, la diferencia entre una sangre venosa y una sangre arterial. No me carga una de las ventanas. Bueno, hay una de las ventanas que ya puede ver los dos tipos de sangre. ¿Sí? Fíjense que ustedes tienen del lado izquierdo un tubito de ensayo que tiene sangre, que es más clarito, ¿sí? Mientras que el de la derecha tiene una sangre más oscura, más tirando hacia un bordó. Ahí está, ahí lo puedo compartir en los dos. Bueno, les decía entonces, del lado izquierdo, fíjense que la sangre es un rojo más clarito, más brillante, un rojo rubí. Mientras que del lado derecho, ustedes tienen una sangre un poquito más tirando a bordó, más oscura. ¿Ven? Es muy clarita la diferencia. Y acá lo pueden ver en unos tubitos, en unas tubuladuras que generalmente son las que se utilizan para hacer transfusiones. Lo agrandé un poquitito. Fíjense cómo se ve de distinto, ¿no? La de arriba tiene sangre venosa, que dijimos que es más oscura, que tiene un tono más tirando hacia el bordó. Mientras que la de abajo es un rojo bien brillante, clarito. Vamos a volver a la diapositiva.
Listo. Bueno, les decía entonces, diferencias entre sangrado venoso y sangrado arterial. En cualquier caso, lo que nosotros vamos a hacer es colocar un apósito, una tela, una gasa, lo que tengamos a mano, sobre el lugar donde está sangrando, ¿sí? Directamente sobre ese lugar y presionar fuerte, firme. Nunca retiro un apósito o una gasa que se ha llenado de sangre, sino que le coloco Sí, que venía con encima. los niños Pancho. Ya vamos, ya llegué y eran las 12. Ya los niños, los niños con Pancho. Creo que hay alguien con el micrófono abierto, traten de cerrarlo. Si quieren hacer preguntas, obviamente las hacen, no hay problema, ustedes me van diciendo si voy muy rápido también, me paran y me preguntan, ¿bien? Bueno, fíjense que acá les muestro un tipo de sangrado que sale por un orificio natural del cuerpo, que es la nariz. Es un sangrado muy común, la epistaxis, ¿sí? Epistaxis se le llama a la sangre que sale por la nariz, ¿sí? Es un sangrado que proviene justamente de las fosas nasales. Lo que sangra es el tabique, o sea, lo que está en medio de la nariz. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para frenarlo? Hay que presionar firmemente sobre el tabique, ¿sí? Muchas veces, o por lo menos en mi experiencia, he visto que mucha gente dice que hay que presionar la nariz y llevar la cabeza hacia atrás. Y no, eso no está bien. Lo que se hace en realidad es llevar la cabeza hacia adelante, sobre todo si el sangrado es muy grande. ¿Por qué? Porque si ustedes llevan la cabeza hacia atrás, toda la sangre esa que no está pudiendo salir hacia adelante y caer al piso, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir hacia atrás, hacia la garganta, ¿sí? Pudiendo de ahí pasar al estómago o incluso a la vía aérea, ¿sí? Entonces, todo sangrado de la nariz siempre, siempre se debe hacer que la cabeza se incline hacia adelante, ¿sí? Fíjense como en esta imagen de la izquierda. Y al mismo tiempo presionar con fuerza sobre el tabique nasal. Bueno, acá les habla del torniquete, el tan famoso torniquete. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no se le pone torniquete a todos los sangrados? Porque el torniquete es una medida extrema que uno utiliza cuando el sangrado es tan grande o tan importante que la pérdida de sangre me significa un riesgo de vida, ¿sí? Pero si yo lo coloco cuando el sangrado no es tan importante, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cortar el riego sanguíneo a todo ese miembro. Es decir, yo voy a empezar a crear daño por falta de riego sanguíneo a todo ese miembro. Entonces termino provocando más daño, ¿se entiende? Entonces, ¿cuándo se utiliza? Cuando el sangrado es tan abundante que pone en riesgo la vida de la persona. ¿Por qué? Por quedar desangrado, justamente. Por lo general, ¿dónde está indicado como primera maniobra? Cuando hablamos en casos de amputación de un miembro. Así de crítico. Bueno, hasta ahí llegamos con hemorragias. Hablemos ahora un poquito de fracturas. Pérdida de continuidad del hueso. ¿Qué quiere decir? El hueso se daña. Esas fracturas pueden ser desde muy leves, siendo una pequeña fisura, una rayita en el hueso, hasta muy graves, como ser una fractura expuesta, por ejemplo, ¿sí? En ese sentido, las podemos clasificar también en fracturas cerradas, donde no hay lesión en la piel. ¿El hueso se lastimó? Sí, pero la piel no. Y fracturas abiertas, donde además del hueso se rompió piel e incluso también puede haber lesión en músculo, ¿sí? Obviamente las abiertas son más complicadas porque además de la lesión del hueso, puede estar implicada una lesión de algún vaso, por ejemplo una vena o una arteria que pasaba justo por el lugar donde se rompió el hueso y también la cortaron. Además del riesgo de infección que supone tener una herida de esta magnitud, ¿no? Hablemos de las características de cada una. Las fracturas cerradas, es decir, la que no se rompió la piel. El hueso no sale hacia afuera, no lo vemos. Pero ¿cómo sabemos que está fracturado? Y porque el lugar obviamente está doloroso, ¿sí? Hay un edema,
que es una hinchazón, lo que nosotros llamamos se hinchó, bueno, eso es un edema. Va a haber deformación, es decir, no tiene la forma normal. Hay un brazo que está todo doblado, una muñeca que está dada vuelta, una pierna que está hacia el otro costado, por ejemplo, ¿sí? O sea, pierde la forma normal. Lo vamos a ver con un hematoma, que son los moretones. Puede estar morado o se puede incluso ver al principio solamente como enrojecido. El lugar de la lesión, si yo lo toco, va a estar caliente, por eso dice temperatura, no es que le va a dar fiebre a la persona, sino que el lugar donde se lesionó, cuando uno lo toca, está bien caliente por la cantidad de sangre que está acumulando en ese lugar. Y va a tener impotencia funcional, que quiere decir que no puede utilizarlo, no lo puede mover, porque lógicamente está quebrado. ¿Qué hacemos en estos casos? Inmovilizar. ¿Qué quiere decir inmovilizar? Evitar que mueva esa zona que está lesionada. ¿Cómo podemos lograr esto? Podemos utilizar algún tipo de férula, por ejemplo, con cartón, con madera, con un cabestrillo, lo que sea que tengamos a mano, o incluso vendas. La idea es que el brazo, pierna, dedo, lo que sea que se haya quebrado, quede en la posición en la que está, ¿sí? No que yo lo tenga que acomodar a su forma normal, no. Si se lesionó, se dobló, se deformó, se lo inmoviliza en esa posición, ¿sí? ¿Para qué? Primero, porque al reducir el movimiento, al evitar que se mueva, yo también voy a reducir el dolor. Mientras no se mueva, no va a doler tanto. Segundo, voy a evitar que haya más daño. Si yo trato de volver a colocarlo, puedo empeorar esa lesión, generando más daño en el hueso o en alguna estructura cercana, como son los músculos, las venas, las arterias, incluso hasta nervios. Y obviamente la persona le va a doler muchísimo, o sea que moverlo va a ser una tortura para esa persona. No se mueve en la posición en la que quedó cuando se quebró, cuando se lesionó, en esa posición se inmoviliza, para que lo deje ahí quieto y no produzca más daño y reduzca el dolor. Y como segunda indicación, vamos a colocar hielo o cualquier cosa fría que tengamos a mano. ¿Por qué? Porque el hielo va a reducir el dolor. Primero porque refresca la zona y segundo porque disminuye el edema, disminuye el hinchazón. Vieron que siempre les dicen cuando se lesionó la pierna, la rodilla, el tobillo, lo que sea, lo dejamos quieto, le ponemos hielo y lo ponemos arriba. ¿Para qué? Para que todo ese líquido no se acumule ahí y no genere más dolor. Ahora hablemos de las fracturas abiertas. ¿Cuáles son las características? El hueso sale al exterior, por eso es una fractura abierta. ¿Sí? Nosotros lo podemos ver. El dolor obviamente es muy fuerte, es muchísimo el dolor que siente la persona, incluso hasta pudiendo llegar a desmayarse solamente de dolor. Generalmente está acompañada de hemorragia, sangrado. ¿Por qué? Porque el hueso, si rompió la piel, va a generar sangrado, no solo de la piel, sino también, por ejemplo, de músculo o vasos, como dijimos recién. Obviamente va a haber una deformación e impotencia funcional, o sea que la persona no puede movilizar esa parte. ¿Cuál es el tratamiento en campo? En el lugar. Vamos a cubrir la zona que está lastimada con un apósito o paño limpio, ¿sí? Controlar la hemorragia, esto solo en caso de que fuera necesario. ¿Qué quiere decir? Lo que hablábamos recién, solo si el sangrado es tan importante que me significa un riesgo de vida por quedar desangrado. Si no, obviamente no vamos a estar aplicando presión porque acabamos de decir que es una lesión que duele muchísimo. Yo no voy a ir, le voy a aplicar más presión encima. Es ilógico. Pero si está acompañado de una hemorragia que es muy importante, sí, lo primordial es detener esa hemorragia, porque se va a terminar chocando o muriendo de la hemorragia. ¿Qué otra cosa? No se introduce, no se retira, no se acomoda ningún hueso, ¿sí? Si hay algo que quedó adentro de la pierna, que se incrustó, por ejemplo, no se lo saca, queda ahí. Si hay un hueso que está descolocado, no se lo acomoda,
queda en el lugar en el que quedó. Y, al igual que la otra fractura, le voy a colocar una inmovilización. De vuelta, con cartón, madera, venda, cabestrillo, lo que tenga a mano. Lo que yo voy a tratar es que esa zona no se mueva, quede en la posición en la que está. ¿Para qué dijimos? Para no provocar más daño y para disminuir el dolor. Fíjense, acá les muestra ejemplos de inmovilización. Fíjense acá en esta primera imagen, tenemos un brazo que estaba en esta posición, doblado. ¿Qué se hizo? Se colocó una tabla por debajo para que ayude a sostener el brazo en esa posición y se fijó el brazo a esa tabla. En este caso el brazo estaba estirado, en esta otra imagen. Se fijó y se inmovilizó el brazo en esa posición. Y acá, por ejemplo, tenemos ya el uso de un cabestrillo. ¿Para qué? Para sostener el peso del brazo y que no tenga que hacer fuerza a la persona para sostenerlo ahí. El cabestrillo cumple esa función. Bueno, hasta ahí con fracturas. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me van diciendo. Pasamos ahora a quemaduras. ¿Qué es una quemadura? Es una lesión en los tejidos del cuerpo, principalmente en la piel en realidad. Normalmente causada por calor, no siempre puede ser por calor, la mayoría de las veces es justamente por alguna sustancia caliente que quema, pero también pueden darse quemaduras, por ejemplo, por sustancias químicas, ¿sí? Es muy común en laboratorios, por inhalación, imagínense ustedes en un incendio, capaz que no tuvieron contacto con el fuego, pero el humo ese caliente que hay en el lugar, ustedes lo están respirando, sí, suponiendo que están en un incendio, ¿no? Entonces no los alcanza el fuego, no tienen contacto con el fuego, pero el ambiente tiene humo caliente a mucha temperatura, que además de quemar un poco la piel, lo más grave es que ustedes lo van a respirar, lo van a aspirar, y ese humo caliente va a entrar quemando todo el caminito desde la nariz hasta los pulmones, ¿sí? Otra cosa que puede generar quemaduras es la electricidad, el sol o radiación. Ahora, hablando de quemaduras, la gravedad del tratamiento de la quemadura siempre va a depender de la causa, es decir, ¿qué lo causó? ¿Qué tanto daño hizo? O sea, ¿qué tan profunda es la quemadura? ¿Y qué tan grande? O sea, ¿qué tan extensa? Vamos a explicar esto un poco, ¿sí? Las quemaduras pueden causar hinchazón, ampollas y en los casos más severos shock e incluso muerte. ¿Cómo nosotros las vamos a clasificar? Las vamos a clasificar en quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. En este caso, nosotros nos estamos refiriendo al daño que producen en la piel, es decir, qué tan profundo fue el daño, ¿sí? No estamos hablando de extensión en el cuerpo, estamos hablando de profundidad en la piel. Ahora, actualmente cambió esta denominación en realidad, ahora se llaman quemaduras de grado A, de grado AB y de grado B. Pero universalmente se siguen conociendo como quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. La otra denominación es ya como muy técnica. ¿Qué tienen que saber ustedes? Las quemaduras de primer grado son las más leves. Dañan solamente la capa externa de la piel. La piel tiene 3 capas: epidermis, dermis y hipodermis. La más externa, que es la que está en contacto con todo el ambiente, esa es la que cuando se quema, yo estoy hablando de una quemadura de primer grado. En una quemadura de segundo grado, ya se daña la capa externa y además la que se encuentra en el medio, la dermis, es decir, va un poquito más profundo. Y en las de tercer grado, destruye directamente todas las capas de la piel. La primera, la segunda y la tercera. Es más profundo. Y además, si es muy importante la quemadura, incluso puede empezar a dañar, lesionar
todos los tejidos que se encuentran por debajo de la piel, como por ejemplo el tejido adiposo, músculo e incluso llegar hasta el hueso, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento para las quemaduras? Primero que nada, no hay que colocar cremas, ungüentos, dentríficos, ninguna cosa que no sea específica para quemaduras. ¿Por qué lo digo? Porque también popularmente es muy conocido que cuando uno se quema, ¿qué hacen? Le ponen pasta dental. Imagino que es porque refresca, pero no refresca. Y de hecho incluso produce hasta más daño, ¿sí? Porque ustedes imaginen que esa piel, que es la que protege todo el cuerpo, está dañada. Y yo encima le estoy aplicando algo que no solo que no cura, sino que encima me va a dañar. Y yo tengo lastimada la capa que se supone que tiene que protegerme de eso. Entonces termina siendo más contraproducente, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que sí tenemos que hacer. Lavar y refrescar la zona con agua a temperatura ambiente, no fría. Ese es otro error. Que dicen, no, vamos a tirarle agua fría, agua helada. No, el agua fría también va a provocar más daño, porque recuerden que al principio decíamos, no solo el calor produce quemaduras, el frío también. Y si yo tengo dañada la piel, el frío va a entrar directamente a otras estructuras, suponiendo que es muy profunda la quemadura. Entonces va a provocar más daño, ¿sí? Siempre se refresca, sí. ¿Por qué? Porque alivia el dolor y porque detiene la combustión, detiene el proceso de quemadura. Pero se hace con agua a temperatura ambiente, ¿sí? Agua corriente. Yo voy a agarrar y voy a tirar agua para que el chorro ese mismo del agua caiga sobre la zona y la refresque y además la lave. ¿Por qué? Porque la sustancia que quemó puede estar todavía sobre la piel. No se cubren las quemaduras con telas, ni gasas, ni apósitos secos. ¿Por qué? Porque se van a pegar. ¿Qué es lo que yo tengo que poner? Si voy a cubrirla, porque por ejemplo es muy extensa o muy profunda, la tengo que cubrir con algo que esté húmedo. Y de hecho, humedecerlo, estar humedeciéndolo todo el tiempo, ¿sí? Porque el cuerpo lo que va a hacer es absorber todo ese líquido. Entonces va a secar esa tela o esa gasa que yo coloqué. Permanentemente yo tengo que estar humedeciéndolo. Fíjense lo que les dice acá, en quemaduras extensas, es decir, se quemó una gran parte del cuerpo, con daño profundo además, lo que hay que hacer es cubrirlo con paños humedecidos, o también está descrito cubrirlos ahora con papel film, por ejemplo, que evita la pérdida de calor y de líquido, y no se pega, bueno, y mantenerlo humedecido. Esto, como les dije, va a disminuir la pérdida de líquido, por lo tanto va a disminuir la pérdida de electrolitos, y va a disminuir también las posibilidades de infecciones. Y bueno, evitar que se deshidrate, evitar que pierda y trasladarlo lo más rápido posible para que reciba ayuda en caso de quemaduras graves. Ahora, antes de que sigamos, yo les voy a mostrar también unas imágenes de ejemplo de cómo se ven las quemaduras de primero, segundo y tercer grado, para que vean las características de cada una. Esperen un ratito. Una. Y el otro. Listo. Ahora sí. Bueno, fíjense, acá yo tengo una quemadura de primer grado, que es la típica quemadura de sol. Cuando se estuvieron mucho tiempo expuestos al sol, van a ver la piel enrojecida,
¿sí? Fíjense acá que se marca la ropa, el típico cuando se van a tomar sol y después tienen marcada la malla, o estuvieron mucho tiempo entrenando bajo el sol y les queda marcada la manga de la remera, del pantalón. Simplemente se ve de esta forma, la piel enrojecida. Y posteriormente esa piel se reseca, muere y van a empezar a ver lo que aparece siempre, que es que se descama, ¿sí? Se empieza a salir, se pela, es lo que le dicen normalmente. Esta es una herida, una quemadura de segundo grado. Y esta, específicamente esta quemadura acá, es por fricción, no fue por calor. Por ejemplo, si yo me caí de la bici y ramillé la pierna contra el piso, se va a producir este tipo de herida que es de tipo quemadura, ¿sí? Pero es por fricción, no es por calor. Acá está dañada la primera capa de la piel y podemos observar ya la segunda y cierto sangrado. Pero la otra característica de las quemaduras de segundo grado es que presentan ampollas, ¿sí? Fíjense acá, esta mano tiene una ampolla bien grande y esta mano, que es la misma, ya tiene la ampolla reventada, por eso la piel ya se corrió. Pero acá, por más que no esté rota la piel, la primera capa de la piel, ya hay una ampolla formada. Por lo tanto, está lesionada la primera capa y la segunda. Por eso estamos hablando de una quemadura de segundo grado. ¿Cuándo se produce comúnmente esta quemadura? Con el agua caliente. El agua caliente es muy común que produzca quemaduras tanto de primer grado como de segundo grado. Y en este caso, fíjense, es una quemadura de tercer grado. Está dañada toda la capa de la piel, las 3 capas, e incluso podemos llegar a observar ya tejido subcutáneo, ¿sí? Acá también, fíjense, es una quemadura de tercer grado. Acá obviamente tenemos zonas donde hay quemaduras de segundo grado y zonas donde hay quemaduras de tercer grado. Una quemadura no es que siempre va a tener un solo tipo de quemadura. Puede haber varios grados de quemadura en toda la extensión de la lesión. Volvamos al PowerPoint. Va. Acá. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué dijimos para redondear nuevamente? ¿Qué hacemos con las quemaduras? Primero las refrescamos y las limpiamos. ¿Con qué? Con agua corriente a temperatura ambiente. Luego las vamos a cubrir para proteger esa piel, que no pierda calor, que no pierda líquido, que no se ensucie. ¿Con qué? Con algún paño o gasa estéril en lo posible, humedecido. Y tratamos de mantenerlo húmedo. Y si tenemos, por ejemplo, papel film, también podemos envolver la quemadura y cubrirla con un pedazo de papel film. Hablemos ahora de los desmayos, los tan conocidos desmayos, que nosotros los llamamos lipotimias, ¿sí? Técnicamente, cuando uno tiene un desmayo, lo que estamos viendo es una baja de la tensión arterial. ¿Cómo empiezan estos desmayos? La persona por lo general va a estar mareada, puede sentir cierta sensación como de sudoración e incluso si se le ve el pecho, porque los brazos es como muy tardío, pero si uno les observa el pecho y el cuello empieza a transpirar, ¿sí? Puede sentir algún tipo de malestar gástrico, como sentir el estómago hinchado, nauseoso o incluso hasta llegar a vomitar. Se va a presentar una visión borrosa o visión de túnel también. Una vez les debe haber pasado que
cuando están acostados y se paran muy rápido, se marean, se pone todo gris y empiezan como a ver solamente un puntito al frente y todo lo que es la visión periférica se pone gris. Bueno, eso se llama visión de túnel. También es muy común. La persona se pone toda pálida y empieza a tener respiraciones muy, muy bajitas y superficiales. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Esa persona cae, ¿sí? Cae al piso por lo general. ¿Qué es lo importante en esta situación? Primero que nada, recostarla en el piso. A veces uno dice, no, no lo vamos a poner en el piso porque es el piso. No, hay que ponerlo en el piso. Porque si yo lo siento, le voy a explicar más o menos. Con el típico ejemplo del agua en el tanque. No le llega el agua al tanque. Simplemente por gravedad, a la sangre le cuesta más subir hasta el cerebro. Cuando hay una baja de la tensión arterial, al cuerpo le está costando mandar la sangre hasta el cerebro. Y al estar poco irrigado ese cerebro, empieza a tener toda esta sintomatología. Mareo, sudoración, malestar gástrico, visión borrosa, palidez, respiración baja y se desmaya. Se apaga, digámosle. ¿Sí? Cuando yo lo llevo al piso, voy a alinear la cabeza con el corazón, que es el que bombea la sangre. Por lo tanto, simplemente por física, al corazón le va a ser más fácil hacer llegar la sangre al cerebro. Y esa persona va a volver a tener riego sanguíneo y va a poder volver a tener un nivel de conciencia normal. ¿Sí? En cambio, si yo lo dejo sentado, lo estoy dejando exactamente en la misma posición que tuvo la pérdida de conocimiento por la baja de tensión arterial. Al corazón todavía le va a seguir costando mandar la sangre para arriba. Entonces lo voy a recostar. No lo quieren acostar en el piso, lo acuestan en la cama. La idea es que la persona pase a una posición horizontal, ¿sí? Y le vamos a levantar los pies. ¿Para qué? Para que también por gravedad toda la sangre que está en las piernas caiga hacia el torso y llegue hacia el cerebro, ¿sí? Protegemos la vía aérea. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un nivel de conciencia disminuido. Por lo tanto, no maneja ni sus músculos ni sus esfínteres. Entonces, puede vomitar, puede caerse la lengua hacia atrás y puede ocluirse la vía aérea. Con lo cual ese desmayo se me va a convertir en una broncoaspiración o en una falta de, en una asfixia, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos para proteger la vía aérea en estos casos? Primero que nada, no le damos nada por boca, ¿sí? Es muy común que cuando la gente se desmaya, ¿qué es lo que hacen? No, hay que darle un caramelito. ¿Sirve? Y sí. ¿Por qué? Porque el caramelo tiene azúcar y el azúcar básicamente es el combustible del cuerpo, ¿sí? Pero no es lo que lo va a hacer salir de esa situación. Lo que lo va a hacer salir de esta situación de desmayo, de baja de tensión arterial, es justamente llevar todo ese riego sanguíneo al cerebro. Volviendo a activar el cerebro mismo va a volver a regular la tensión arterial y va a hacer que toda esa maquinaria vuelva a funcionar como debería. Ahora, ¿por qué la gente se desmaya? Generalmente puede ser por deshidratación, es muy común también a la mañana, por ejemplo, cuando uno se levanta y no desayunó, casi siempre los desmayos son a la mañana cuando uno no desayuna, porque tiene poca energía, porque ingirió poco líquido, o porque está muy débil, porque por ejemplo está transitando algún tipo de infección, alguna enfermedad, está resfriado, está... bueno, resfriado es lo más común, pero bueno, algún tipo de enfermedad que haga que esa persona tenga menos energía de la normal, ¿sí? Bueno. Tenía yo acá una imagen. Bueno, al final les muestro la imagen porque si no entre ir y venir de las imágenes al PowerPoint perdemos un montón de tiempo.
¿Qué pasa cuando esta persona ya recobró la conciencia? Recién ahí la vamos a sentar, ¿sí? Porque si yo apenas se desmayó y la recosté en el piso, abrió los ojos, la quiero volver a sentar, va a volver a desmayarse otra vez. Y ahí es cuando finalmente todos nos alarmamos y empezamos, no, no vuelve el demás, no. Es que lo que pasa es que no le damos el tiempo necesario, suficiente, para que esa persona vuelva a restaurar todo su funcionamiento normal, ¿sí? Hay que darle tiempo. Si yo veo que la acosté en el piso y empezó a reaccionar de a poquitito, vamos bien, ¿sí? Le damos tiempo. Cuidamos, vemos que no vomite, que no se golpee la cabeza, por ejemplo, cuando recién cae. Y lo abrigamos para que con el calorcito también el riego sanguíneo sea sea mejor, sea más fuerte. Ahora, una vez que ya está bien consciente, les estoy hablando de unos 15, 20 minutos en el piso, recién lo sentamos, no lo paramos, lo sentamos. Y ahí sentadito lo tenemos otros 10, 15 minutos más. Ahí ya bien despierto, bien consciente, le podemos, por ejemplo, colocar unos granitos de sal debajo de la lengua. ¿Por qué? Porque la sal lo que va a hacer es que todo ese sistema circulatorio chupe líquido y aumente su presión. Todavía no le damos nada de comer ni de tomar. Tratamos de que recupere bien, ¿sí? Por si se nos vuelve a desmayar. Le ponemos la sal y le podemos ofrecer alguna comida sólida que le ayude a levantar esa presión. Por ejemplo, unas papas fritas, que es muy común que uno tenga por ahí. Si ya está bien consciente y ya estuvo un buen tiempo de recuperación, ahí sí ya le podemos ofrecer algo más líquido, como por ejemplo un café que va a ayudar a subir la presión, o incluso, por ejemplo, un poco de Coca-Cola, que además de subir la presión, va a subir el azúcar. La Coca-Cola es buena, para nada, pero en este preciso caso puede llegar a ser de ayuda. Y bueno, una vez que ya estuvo un buen tiempo sentada, ya bien recuperada, sí puede iniciar la marcha, ¿sí? ¿Es para preocuparse? En realidad es una urgencia menor, ¿sí? Lo único que sí hay que hacer es tener en cuenta esto, de recostar a la persona en el piso y de darle el tiempo suficiente para que pueda recuperar. Durante ese tiempo, ¿cuál es la tarea de ustedes? Evitar que se golpee la cabeza, evitar que se enfríe y evitar que se obstruya su vía aérea. Otra cosa, mito, esto de ponerle alcohol en la nariz para que regrese, no hace nada, no hace absolutamente nada. No por ponerle alcohol en la nariz yo decir que la persona vuelva en sí, no hace absolutamente nada respirar alcohol. Es más, hasta incluso irrita la vía aérea. Muchas veces deben haber escuchado alguna vez que le dicen poner un poquitito de perfume, alcohol en la nariz para que huela. No cambia nada. Es más, como les digo, hasta incluso puede producir dolor en la nariz. ¿Por qué? Porque va a irritar. Así que lo único que hacen, ya les dije, lo recuestan, lo tapan y están pendientes de que se recupere bien. Bueno, y ahora hablamos de la ACV. ¿Qué es? Las siglas significan accidente cerebrovascular. ¿Qué quiere decir? Los vasos del cerebro. ¿Qué pasó? Tuvieron un accidente. Básicamente, el riego sanguíneo, por alguna razón, se detuvo, se obstruyó, se rompió. En ese sentido, podemos decir que hay dos tipos de ACV, dos tipos de accidentes de los vasos del cerebro, que puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. ¿Qué quiere decir? Isquémico quiere decir que el vaso se obstruyó, se taponó. Algún trombo, que puede ser un coágulo, por ejemplo, de sangre, llegó hasta ese lugar y se trabó y me tapa
el flujo de sangre. Por lo tanto, de ese trombo en adelante, el tejido ya no recibe sangre porque está tapada ahí. Mientras que en el hemorrágico, ese vasito, si esa arteria, se rompió. Y por lo tanto la sangre se sale por fuera del sistema circulatorio, por eso se llama ACV hemorrágico, y deja de irrigar desde ese punto donde se rompió en adelante. Por lo tanto, todo ese tejido que se queda sin riego sanguíneo empieza a tener lesión. ¿Sí? Ustedes saben que cuando un músculo, un tejido específicamente, no recibe aporte de oxígeno, nutrientes, va a empezar a tener muerte celular. Y por lo tanto, obviamente, también el daño irreversible en el tejido. Ahora, ¿yo puedo saber qué tipo de ACV es? No. La única manera de saber si es una ACV de tipo isquémico o de tipo hemorrágico es haciendo una imagen, generalmente una tomografía, donde en esa imagen del cerebro yo voy a poder ver si el trombo está, si el vaso está obstruido o si el vaso está roto. Hasta tanto, lo único que yo puedo hacer es sospechar que hay algún tipo de accidente cerebrovascular. ¿Cómo lo voy a sospechar? Teniendo en cuenta esto, los factores de riesgo de la persona y los signos y síntomas que va a presentar. ¿Sí? Hablemos de los factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? Factores de riesgo son todas esas características o situaciones en la vida de una persona que van a ser más posible o más probable de que haga este tipo de lesión. Dentro de esas características, esas condiciones de la persona, podemos hablar de características que no podemos modificar y características que sí podemos modificar. Dentro de las no modificables, estamos hablando de la edad, el sexo, la raza, antecedentes. ¿Qué quiero decir? Edad, no lo puedo modificar. Una persona es grande o es grande. ¿Por qué? Porque generalmente las personas de edad avanzada son más propensas a hacer accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque los tejidos ya están desgastados. ¿Sí? Eso no se puede modificar, es así. El sexo también, uno es biológicamente hablando, ¿no? Es biológicamente hombre o biológicamente mujer. Entonces, los hombres, por lo general, estadísticamente, tienen más probabilidad de hacer eventos isquémicos que las mujeres. La raza, por ejemplo, la raza negra, también son más propensos a hacer accidentes cerebrovasculares. Y con antecedentes nos referimos, por ejemplo, a situaciones previas, ACVs previos, ¿sí? Porque una persona que hizo un ACV, a futuro va a tener más probabilidades que otra que no de hacer otro ACV. Ahora, si hablamos de factores de riesgo modificables, estamos hablando, por ejemplo, de la hipertensión. Cuando una persona es hipertensa, está enferma, no es que se puede curar, pero puede hacer un tratamiento. Hay mucha gente que es hipertensa y no hace tratamiento o hace un tratamiento inadecuado. No hace controles, no hace dieta, no hace actividad física y por lo tanto esa enfermedad que tiene esa hipertensión no está controlada. ¿Sí? Por eso entra dentro de los factores modificables, porque si uno hace un tratamiento adecuado, esa hipertensión se puede controlar. A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero se puede controlar. En el caso de cardiopatías, también lo mismo, estamos hablando generalmente de tratamiento. Colesterol alto, esto tiene mucho, mucho que ver con el estilo de vida, principalmente con la dieta y con el ejercicio. Cuando uno tiene una dislipidemia, que es una alteración de los valores lipídicos en sangre, esto también aumenta considerablemente las posibilidades de hacer una ACV. El tabaquismo, este es como uno de los principales. El tabaquismo aumenta muchísimo, muchísimo las probabilidades de hacer una ACV.
es uno incluso de los factores de riesgo con más, estadísticamente, con más ACVs, justamente a causa del tabaco. También el alcoholismo, el sedentarismo, la obesidad, el uso de drogas, ¿sí? Todo esto contribuye a que ACV. Bueno, hablamos del reconocimiento. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que esta persona puede estar teniendo una ACV? Y si les vuelvo a repetir, puede estar haciéndolo. No lo sabemos, ya dijimos, la única forma de confirmarlo es con una imagen. Pero lo tenemos que sospechar, ¿sí? Porque es una situación muy grave, que puede dejar como daño una secuela grave o incluso llevar a la persona a la muerte. Entonces es muy importante reconocerlo, sospecharlo y no desestimar estos signos y síntomas, porque capaz que no es nada, capaz que yo identifiqué y para mí yo pensé era una sospecha de ACV. Y llego al hospital, le hacen la imagen y está todo bien, bárbaro, no hay drama, está todo perfecto, pero yo no lo sé en ese momento. Y si lo era, y yo no lo hice por desestimarlo, por hacerlo de menos, estoy provocando un daño mayor todavía, ¿sí? Entonces es muy importante tomarse el tiempo de reconocer todos estos signos y síntomas y además no desestimarlos. Hablemos de los síntomas. La persona puede tener mareos, ¿sí? Puede sentir como la cabeza medio abombada, la visión un poco borrosa, algún problema para caminar que puede ser desde muy leve hasta bastante notorio, es decir, que la persona no pueda desplazarse directamente, o que, por ejemplo, les diga que para caminar le cuesta levantar la pierna o la siente adormecida. Lo mismo para usar el brazo. Por ejemplo, trato de escribir y siento la mano entumecida. Puede presentar también confusión, no sabe dónde está, quién es, qué pasó, qué día es hoy, está como perdido en el tiempo y el espacio. Puede tener problemas para hablar. Con problemas para hablar me refiero a que sienta, por ejemplo, la lengua adormecida, que las palabras no le salgan de manera correcta, es decir, la lengua se trabe, la arrastre. Entumecimiento, por lo general esto va a suceder siempre cuando una ACV, siempre es de un lado, o del lado izquierdo o del lado derecho, ¿sí? Y puede ser en cara, en brazos, en piernas o en las tres juntas. No necesariamente tiene que ser en todo el lado izquierdo o en todo el lado derecho. Puede estar solo presente en la cara, en el brazo, en la pierna, ¿sí? También puede presentarse algún problema visual, como puede ser visión borrosa, visión nublada, y dolor de cabeza, que también es bastante, que aparece de manera repentina, es decir, de un momento a otro, y es muy intenso. Ahora, las personas que tienen una ACV, ¿presentan todo esto? No, lo pueden presentar, como también pueden no presentarlo. ¿Cómo voy a saber yo entonces que una persona está teniendo una ACV? Bueno, hay un método estandarizado que se llama escala de Cincinnati, mediante el cual yo voy a poder sospechar que estoy frente a una ACV. Tiene solo 3 pasos. Primero, le voy a pedir a la persona que sonríe. Y esto siempre yo también digo lo mismo, suena como muy raro, ¿no? Hay una persona que le está pasando algo, no sabe qué tiene, pero se siente mal y yo le pido que sonría. Queda medio extraño. ¿Cómo se lo puede sortear? Y bueno, le digo que muestre los dientes. ¿Qué es lo que yo en realidad busco? Que estire las 2 comisuras del labio, ¿sí? ¿Para qué? Para ver si puede estirarlas a las 2 justamente. El hecho de que una no pueda estirarse me está hablando de una dificultad motora, de una pérdida del tono muscular, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de la sonrisa, estoy hablando de la simetría facial. Más allá de que no todos somos simétricos de un lado y del otro de la cara, no pasa por ahí, sino de que el tono muscular de un lado y del otro tiene que ser igual, ¿sí?
Si yo veo que la comisura del labio no se logra estirar o de hecho está caída y no la puede mover, que la ceja o el párpado también están caídos y no los logra sostener en una posición normal, es decir, veo distinto, muy distinto el tono muscular de un lado de la cara con el del otro, estoy hablando de que hay una asimetría facial. Ese es el primer componente de la evaluación de Cincinnati. El segundo paso, le voy a pedir que alce los brazos juntos, ¿sí? Si es posible, que cierre los ojos para que sea más exacta la evaluación. Cierre los ojos y levante los brazos. ¿Qué tengo que ver yo? Lo normal es que ambos brazos suban por igual y se mantengan arriba. Ahora, ¿cuándo no es normal? Cuando alguno de los dos no puede subir bien o directamente no sube. La tercera evaluación que voy a hacer, le voy a decir que me diga su nombre, pronuncie una frase o me responda algo sencillo. Sencillo, no le voy a preguntar cuánto es 15 por 325, no. Le voy a preguntar cómo se llama, dónde está, qué le pasó, ¿sí? Y lo que yo busco es que esa respuesta, primero, sea coherente y segundo, sea entendible, ¿sí? Es decir, yo le voy a preguntar, ¿cómo te llamas? Y si me dice, no sé, Shakira, bueno, no es coherente, por darles un ejemplo, ¿sí? Hay algo que está mal, me está contestando una incoherencia. O no es entendible, le pregunto el nombre y me dice el nombre, pero lo dice mal. Normalmente esa persona habla bien, por ejemplo, yo me llamo Natalia. Yo le pregunto el nombre y tiene una dificultad para hablar, me va a decir, ¿se entiende? Hay una dificultad para articular la palabra. O incluso puede estar ausente el habla. Es decir, yo le voy a hablar, la persona lo único que puede hacer es mirarme. Y yo insisto en que trate de hablar y no hable. Yo me pongo más nerviosa, habla, ¿qué te pasa? Decime. Y la persona no habla, porque no puede, porque la zona del cerebro que maneja el habla está afectada. ¿Sí? Entonces, con estos tres simples pasos, le pido que sonría, que alce los brazos juntos y que me diga su nombre o alguna frase simple, yo puedo evaluar si hay signos de que esa persona está teniendo una ACV. ¿Cuándo va a ser una sospecha? Cuando cualquiera de estos tres, salga anormal. No hace falta que los tres estén anormales. Con uno solo, cualquiera de ellos que esté anormal, yo ya puedo sospechar que hay una ACV. Si a eso le sumo que hay factores de riesgo presentes, más todavía. Ahora ya está, ya sabemos cuáles son los factores de riesgo y cómo reconocemos una sospecha de ACV. ¿Qué hacemos? Como primer respondiente es muy sencillo. Son solo dos cosas lo que hay que hacer. Apenas detectamos la sospecha de una ACV, alertamos al servicio de emergencia. Es decir, llamamos al SAME. O si estamos cerca, lo llevamos a la guardia. ¿Qué es lo importante? Que esa persona reciba atención rápido. Por eso también la otra cosa que yo tengo que hacer es anotar o indagar, preguntar, consultar cuándo empezaron esos síntomas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esa persona tiene lo que se llama un periodo de ventana, que es el tiempo desde que empezaron los síntomas, 4 horas y media posteriores, en el cual a esa persona, si se trata de un ACV isquémico, se le puede hacer tratamiento. Pasadas esas 4 horas y media ya no se puede hacer el tratamiento y el daño que hay ya es irreversible. Y así es como las personas después de tener una ACV quedan con una hemiplegia, con una dificultad para hablar, para comer, con una parálisis facial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante darse cuenta de los síntomas de manera temprana y hacer que reciba atención rápido. No desestimarlos, sino hacer que reciba atención rápido.
Si está dentro de esas 4 horas y media, se le puede hacer tratamiento y los síntomas se pueden revertir mucho, hasta incluso totalmente. ¿Sí? Ahora, aquí sí voy a hacer una pausita, la última les prometo, para mostrarles cómo es justamente la evaluación de Cincinnati. Espérenme un segundo, por favor.